Vamos a evocar un hecho acaecido el 15 de abril de 1953. El ámbito de la Plaza de Mayo, el discurso de Perón, y un discurso que a través de la historia se visualiza como una pieza oratoria que trajo una estela de acontecimientos que hoy por hoy podemos evaluar en función de lo que está pasando con la política argentina. Es por eso que hemos invitado para compartir este momento del programa a tres hombres más que importantes de la política nacional. Comienzo a presentar al expresidente de la Nación, el doctor Raúl Alfonsín. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, con todo gusto. Al senador Antonio Cafiero. ¿Cómo le va, senador? Bien, señor. Un gusto, bienvenido. Lo mío, me digo. Y al diputado, el profesor Alfredo Bravo. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, estamos aquí, repito, para evocar un acontecimiento, el 15 de abril de 1953. Usted recién, antes de ir a este tramo del programa, nos comentaba, Cafiero, que esa concentración, ese discurso de Perón, tuvo un motivo. Era el resultado de toda una cantidad de situaciones, ¿no? ¿Por qué nos hace una síntesis? Muy bien. Eran situaciones que se habían precipitado en los días anteriores al 15 de abril y que tienen su punto más álgido en el suicidio de Juan Duarte, que era el secretario privado de Perón. En aquel momento hubo una fuerte ola de rumores y de acciones tratando de involucrar al gobierno con la corrupción. Sí. Y se decía, por ejemplo, que el precio de la carne había subido porque había maniobras especulativas y dolosas por parte de algunos funcionarios del gobierno. Todo esto creó un clima muy raro, muy enrarecido, muy espeso, que obviamente al gobierno y a Perón le preocupaba enormemente, porque obviamente no ponía un poco en el desprestigio a su acción de gobierno. A raíz de estas denuncias, de estos rumores y tal vez de algunos hechos que habrían ocurrido, aunque nunca la verdad sobre esto se supo definitivamente, Juan Duarte, por otras razones, creo yo, por lo menos lo que pude en ese momento apreciar, se suicida. Y esto, en vez de significar una resolución del conflicto, lo agrava. Por eso entonces se planifica hacer esta concentración. Se planifica esta concentración en apoyo a Perón, claro, frente a vamos a decir, esta ofensiva opositora, ¿verdad? Claro. Y bueno, la reunión se realiza, es muy multitudinaria la presencia del pueblo en la Plaza de Mayo, como sucedía en todos los actos peronistas de entonces. Y bueno, en momentos en que... Eso lo vamos a ver, porque la pieza es interesante. Una pequeña referencia a la oposición de esos años. Doctor Alfonsín. Bueno, lo cierto es que era una oposición limitada porque vivíamos en estado de sitio. Desgraciadamente no se tenía en cuenta y no hubiera habido ningún problema en permitir una actividad política que se negaba. No podía llegar un hombre de la oposición al micrófono de una radio. No. Esto a veces los chicos, cuando uno lo dice, no lo creen. Los chicos aprendían a leer en un libro de propaganda. Entonces había una exasperación. Era un tiempo de negativas así irreductibles, que yo espero que nunca más ocurra en el país. Entonces a veces, incluso desde la oposición, nos olvidábamos de los aspectos positivos y bueno, nos sentíamos provocados a una lucha más fuerte en nombre de nuestra propia dignidad, ¿no es cierto? Era una cosa, un clima de rispidez que yo creo que en ese momento llega, no sé si estará de acuerdo el doctor Cafiero, a su punto álgido. Creo que fue el punto más duro. El punto más duro porque esta vez hubieron muertos y heridos. Claro. Sí, bueno, vamos a meternos en el informe que tenemos preparado, entonces así tenemos un cuadro de situación. Y después seguimos. Para los comerciantes que quieren los precios libres, he explicado hasta el cansancio que tal libertad de precio por el momento no puede establecer. Bastaría un rápido análisis El 15 de abril de 1953, poco antes de las 6 de la tarde, mientras el presidente Juan Domingo Perón hablaba a una multitud convocada por la CGT, 3 artefactos explosivos colocados en las inmediaciones de Plaza de Mayo causaron un saldo de 7 muertos y un centenar de heridos. Ante la gravedad de los acontecimientos, Perón, visiblemente nervioso, le dijo a sus seguidores: compañeros,
Vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en los bolsillos. A lo que la multitud respondió enardecida al grito de leña, leña, leña. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Entre las sirenas de las ambulancias que socorrían a los heridos y el pueblo arengado por su líder, la plaza se convirtió en un dramático estallido. Columnas peronistas enardecidas recorrieron el centro de la ciudad y los lugares elegidos para agredir fueron la sede de los partidos políticos opositores o los lugares en donde supuestamente se reunían los contreras al régimen peronista. Grupos exaltados provistos de material inflamable descargaron su ira incendiando la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista, el local central del Partido Demócrata Nacional, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el Petit Café de Santa Fe y Callao y el suntuoso edificio del Jockey Club, símbolo de la aristocracia porteña. Las crónicas periodísticas del día siguiente al atentado daban cuenta que los manifestantes que se desconcentraban luego del acto de Plaza de Mayo habían sido agredidos desde el interior de los locales en donde posteriormente se produjeron los incendios. Sin embargo, muy pocos creyeron esa versión y la sensación general era una evidente muestra de desquite y violencia luego del criminal atentado ocurrido en el acto. El primer detenido por la explosión de las bombas en la Plaza de Mayo fue un tal Esteban Jacina, un ciudadano norteamericano de origen lituano que trabajaba como domador en un circo instalado en Morón. Un par de semanas después se estableció que el detenido nada tenía que ver y se lo puso en libertad, no sin antes soportar la presión de la policía brava. El lunes 27 de abril se informó sobre la detención de algunas personas acusadas de integrar la banda terrorista. La policía sostuvo que el principal implicado era Arturo Matov, quien se había fugado al Uruguay, y posteriormente se difundieron los nombres de Roque Carranza y Carlos González Dogliotti como importantes involucrados en el criminal suceso. Bajo el cargo de conspiración, también se detuvo a los dirigentes políticos Alfredo L. Palacios, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. Paralelamente, los diarios oficialistas negaban la información sobre los daños que sufrió el Jockey Club la noche del fatídico 15 de abril. Entre obras de arte, muebles y la biblioteca, se calculó una suma aproximada a los 20 millones de pesos. Los dirigentes políticos acusados de conspiración recuperaron rápidamente la libertad. Ni Palacios, Balbín ni Frondizi podían ser involucrados en un atentado de las características de lo ocurrido en Plaza de Mayo. Sin embargo, la situación de Carranza y González Dogliotti fue altamente comprometida. Meses más tarde, el Poder Legislativo aprobó una ley de amnistía que excluyó a los dos acusados del acto terrorista del 15 de abril de 1953. 7 muertos, un centenar de heridos y el centro de la ciudad presa de la locura, el revanchismo y el fuego fueron una clara muestra de una Argentina enfrentada y fuera de toda razón.